equitación, por ejemplo, por una caída, o alguien simplemente que sufrió un golpe muy fuerte en la cabeza, puede despertar, conllevar a una isquemia o isquemias. Claro, ese tipo de traumatismo, más que isquemia, lo que puede generar son sangrados, ¿no? Hemorragias, sangrados, y los traumatismos encefalocranianos también, como te mencionaba, están asociados a las enfermedades neurodegenerativas. No es una causa directa, pero también puede ser un factor de riesgo, ¿no? Ya, voy a preguntarlo de manera más clara porque de repente hay alguien que le ha pasado lo que me ha pasado a mí. Bueno, no a mí, pero que he sido testigo. A ver, esta persona sufrió un golpe demasiado fuerte, ¿ok? Y coincidentemente, yo no digo, porque obviamente no soy especialista, ni doctor, ni neurólogo, pero coincidentemente, a partir de ahí, comenzó el deterioro. Entonces, muchos de nosotros pensamos que de repente ese golpe tan fulminante pudo haber llevado a la situación que vive hoy. O quizá no lo sabemos. Por eso la pregunta y por eso insisto en ella, porque también es una duda que tengo yo y que seguramente le pasó a algunas personas que pueden tenerlo. Claro, ya más o menos entendí el punto. No es la causa directa. Okay. Pero sí, muchas veces, muchas de las enfermedades, no solamente las demencias, se desencadenan o empiezan, ¿no? Empiezan los síntomas coincidentemente con algún traumatismo. Por ejemplo, muchos de los pacientes con Parkinson pasa que se tuvieron una caída fuerte, se golpearon el brazo y desde ahí empieza pues el temblor en el brazo, ¿no? Empieza a tener la lentitud, claro, y lo atribuyen a eso, ¿no? O como Muhammad Ali, que era boxeador y que, bueno, le dio Parkinson, claro, ¿no? Entonces ahí sí había... Sí, hay una asociación, de repente, de alguna forma pueden acelerar el inicio, ¿no? Tal vez, pero eso no es una causa directa, ¿no? Ok. Y ahora, estos controles que tú decías, sobre todo de la diabetes... Ya, perfecto. El familiar, ¿no es cierto? Oye, hay que hacer el control, pero de repente el paciente, esto es muy difícil a veces decirle a un adulto o un adulto mayor incluso que tienes que tener ciertos cuidados. ¿Qué tan importante o cuánto influye el cuidado, ¿no?, de esta situación? Porque mucha gente dice, si no me cuido menos, me cuido más, no pasa nada, igual. Entonces, y después la realidad te golpea y muchos de los familiares se quedan con, oye, y si hubiera tenido mayor cuidado en el azúcar, si hubiera tenido mayor cuidado en el tema de la tensión, de la presión, quizá hoy por hoy el deterioro no hubiera sido tan grande. Claro, justamente por eso hacía mucho hincapié, ¿no?, en los factores de riesgo modificables, ¿no?, que son esos, porque es un tema de educación, ¿no? Lo que pasa es que cuando uno es hipertenso, es diabético, al inicio pues no siente nada, ¿no? Claro. No siente nada, se siente bien, puede estar con la presión alta, con el azúcar alto, ¿no?, y sentirse bien. Y dicen, no pasa nada, ¿no? El problema es que que no se siente, claro, no se siente cuando uno está con eso, ¿no?, con esas enfermedades, hasta que empiezan las complicaciones, ¿no? Todo tipo de complicaciones, no solo las demencias, sino todo tipo de complicaciones. Entonces es muy importante la educación, ¿no?, hacerle entender al paciente que es importante controlar porque pueden haber complicaciones, explicarle bien al paciente, ¿no?, que es muy importante pues tener todos sus controles para evitar esas complicaciones. Uh-huh. Ahora, de lo que te he escuchado hasta ahora y de lo que he leído, para nosotros que no somos expertos, diría qué complicado debe ser realizar un diagnóstico, porque encuentro mucha similitud en algunos comportamientos o en algunas enfermedades. O sea, por ejemplo, el Alzheimer, el frontotemporal, siento que hay como que muchas similitudes. Entonces, ya ahondemos en el Alzheimer.
¿cuáles son los rasgos característicos o los síntomas característicos para que un doctor, un neurólogo pueda determinar que una persona tiene Alzheimer? Claro, en la enfermedad de Alzheimer lo característico es que empieza con los problemas de memoria, ¿no? Pero de memoria de tipo episódica, ¿no? Por ejemplo, empieza con olvidos de repente benignos al inicio, que dónde dejé la llave, que dónde dejé mi dinero, ¿no? Con ese tipo de olvidos, y luego empieza a tener olvidos ya un poquito más, ¿no? Preocupantes, que no se acuerda, por ejemplo, que almorcé, que desayuné, ¿no? Y así poco a poco va progresando, ¿no? Entonces, el paciente con Alzheimer generalmente empieza con problemas de memoria, pero de tipo reciente. Es decir, Claro. se olvida de lo que hizo ayer, pero se acuerda de su niñez, ¿no? De su juventud, de todas esas historias, te lo puede decir de memoria, Claro. ¿no? Inicialmente empieza así. Y ya poco a poco, pues ya conforme va avanzando la enfermedad, va afectando también no solo ¿no? los distintos tipos de memoria, sino también otros dominios, se le dice, de las funciones superiores, ¿no? Empieza también a afectar el lenguaje, empieza a afectar el comportamiento, empieza a afectar todo lo que es la planificación, ¿no? La toma de decisiones, ¿no? La praxia, que es cómo uno hace las cosas, ¿no? Olvida cómo vestirse, cómo atarse los zapatos, y poco a poco pues la enfermedad va progresando y finalmente pues lamentablemente el paciente termina siendo dependiente, ¿no? Claro, ahora el Alzheimer también, bueno, creo que mucha gente que no sabía que era Alzheimer, al margen de escucharte, hay una serie muy conocida. No me acuerdo cuál es el nombre de la serie, pero sale Nemo, el actor español, no sé si la viste, que él, el protagonista, tiene Alzheimer. ¿Tú la viste, Kikín? La serie, la voy a buscar, en verdad, la voy a buscar porque la vi hace más o menos un par de... Sin permiso, creo que se llamaba. No me acuerdo, ahorita la voy a buscar. Que habla justamente de que el protagonista tiene estos episodios que comienza a olvidarse de las cosas, pero nunca se le vio, digamos, físicamente menguado, degenerado. Todo fue a nivel cerebro. Entonces quería preguntarte si, bueno, esa es una serie, si el Alzheimer también puede venir en una degeneración física. Dependiendo, ¿no? del momento de la enfermedad, porque al final, pues como te repito, inicialmente, ¿no? Uno puede, pues, físicamente hacer sus cosas, ¿no? No hay tanto compromiso motor. ¿Ya? Pero conforme va progresando la enfermedad, pues como va dejando de repente de alimentarse igual, va dejando de repente de hacer alguna actividad, ¿no? Actividades físicas, por ejemplo, entonces también el cuerpo se va deteriorando poco a poco, y también puede empezar a tener pues otros síntomas físicos también, ¿no? Okay. Con el tiempo. Vivir sin permiso se llama la serie. Interesante. Y claro, y que justamente el protagonista bueno, mejor no, bueno, hay gente que no la ha visto, así que mejor no voy a hacer spoiler, pero habla de eso y cómo va perdiendo la memoria. Es más, seguramente alguien ha tenido un familiar, abuelos, no sé, padres, que justamente hablan lo que tú decías, del pasado de la A a la Z, pero de lo reciente no. Y quería consultarte que he visto o he sido testigo de personas que no solamente se acuerdan del pasado lejano y no del pasado reciente, sino que también llegan a comportarse como si estuvieran viviendo en ese pasado lejano. O sea, por ejemplo, un adulto que tiene de repente, voy a decir una edad, 85 años y que siente que tiene que ir al colegio. Claro, eso también es parte del Alzheimer. Claro, podría ser, ¿no? Algo muy característico también es que al inicio empiezan a repetir las historias, ¿no? Empiezan a contar una cosa y se olvidan que ya la contaron y la vuelven a contar, ¿no? O por ejemplo, preguntan varias veces lo mismo, ¿no? Claro. Eso también es como un signo inicial, ¿no? Claro, ya, hablando de eso, ¿cómo tenemos que actuar nosotros cuando pasan esas cosas? Porque, a ver, ojo que disculpen si hablo un poco del contexto en el que yo he sido testigo, pero me ayuda un poco para preguntarte cosas y entender mejor la situación. No es un tema de ser protagonista, sino acá la protagonista eres tú con toda la información que nos brindas. ¿Cómo tratar
nosotros al paciente, la familia, porque esta persona que dices tú, que repite las cosas o que habla del pasado lejano o que se siente en el pasado lejano y que no se acuerda de algún hecho reciente, nosotros como familiares, ¿qué debemos hacer? Decirle, oye, no, esto pasó ayer, o simplemente seguir la corriente. En realidad no existe como una norma, ¿no? Para estas situaciones, porque hay 1000 situaciones, ¿no? Que uno no sabe qué hacer con el paciente. Pero en regla general, lo que se sugiere es que el paciente se encuentre en paz, ¿no? Lo más tranquilo y cómodo posible, Bueno. ¿no? Recordemos pues que es una persona que ya está con la enfermedad. Esa persona no hace las cosas pues adrede, no lo hace pues con malas intenciones ni con ganas de molestar. Entonces hay que evitar de repente discutir con la persona, ¿no? Como les digo a veces a los familiares de mis pacientes, si la persona piensa que, no sé, esta taza es azul, ¿no? En vez de estar diciéndole, no es azul, es rosada, no tiene sentido discutirle, ¿no? Entonces darle la razón, tratar de que la persona pues se encuentre tranquila, feliz, ¿no? No, y sí tiene mucho sentido porque, a ver, es como que una persona con Alzheimer hable de una persona que ya no está pensando que todavía está y nosotros decirle, no, esa persona ya no está, es como que causarle